cuando en nuestra vida personal practicamos lo contrario, Dios se entristece. Ahora, el problema de Dios sigue siendo nuestro problema, porque no le damos lugar. ¿Cuántos queremos darle lugar a Dios? Esto tiene que ver con dejar de jugar en la religión. A veces no nos damos cuenta. Y no comprendemos que no es lo mismo ir a la bruja de la esquina que venir a adorar a Dios. No es igual. A veces venimos a la iglesia a buscar a un Dios que haga lo mismo que la bruja de la esquina. No digo que la esquina es una bruja, ¿usted me entiende? No es igual. Usted va, paga y ya está. Y después paga las consecuencias. Dios no es igual. ¿Sabe por qué? Porque no lo ama. Y quiere que usted sea sano. Y quiere que usted sea libre. Y como hay principios que no se pueden mover, hay principios que no los podemos pasar por encima, por más que seamos hijos del Omnipotente, tenemos que entender que Dios es Dios y no podemos torcerle el brazo. Tenemos que entender que tenemos que correr con las reglas que Él puso, no con las que inventamos nosotros. Y que cuando corremos la carrera conforme a lo que Dios ha dispuesto, los resultados son muy buenos. Amén. Dice la Biblia que Jeremías fue llevado a la casa del alfarero. Y cuando entró a la casa del alfarero fue una imagen muy poderosa, muy potente, porque dice que estaba el alfarero trabajando ¿en dónde? En la rueda. ¿Qué es la rueda? El lugar donde se moldea la pieza. Estaba en su sitio de trabajo. Él con sus manos tomaba la tierra, el barro, y le daba forma a esa vasija. Dios quiere tomar su lugar para darte forma. Dios tiene propósito para cada una de nuestras vidas, pero tenemos que entender que el que puede transformar nuestra vida es Él, y solo Él. Amén. Quiero que mires al hermano que está al lado tuyo y que le digas: no te bajes de la rueda. ¿Con qué trabaja el alfarero? ¿El barro quién es? Somos nosotros. De ahí venimos. Hoy leí un salmo que decía que Dios mismo recuerda que el hombre es barro. Dios conoce nuestra condición porque fuimos creados desde el barro. Es decir, sin condiciones. Dios nos dio la condición. Dios hizo ser que el hombre sea. Y me gusta porque el Salmo dice, David mismo expresa, ¿no? Diciendo, Dios recuerda que el hombre es barro. El punto es que nosotros a veces no nos damos cuenta que somos barro. Que creemos que somos los alfareros. Que tenemos la capacidad de dar forma a las cosas. Y no es así.
tenemos que estar en nuestro lugar, que es la rueda. El alfarero trabaja con sus manos, no con sus pies. ¿Sabes lo que quiero decir? El alfarero no te pisa para matarte. Trabaja con sus manos, aunque a veces hay dolor. Me acuerdo en una oportunidad en que tenía, no sé si 14, 13 años, hace muchos años, mi casa de soltero, y mi hermana estudiaba en un colegio industrial. Me recuerdo que había tenido que hacer una imagen, un busto de la cara de Beethoven, y como lo tenía que hacer con yeso, bueno, le dieron diferentes materiales para trabajar ese busto. Es un rostro de tamaño natural, normal, y había compilado datos, fotos y demás. En realidad se había inspirado en eso. El tema es que ella tenía que trabajar con diferentes materiales. Un día me acuerdo que estaba durmiendo la siesta y escuchaba desde mi pieza, que es una planta alta, o sea, de bastante distancia. Ella estaba trabajando en la cocina y escuchaba unos golpes tremendos en la cocina, como algo que pegaba sobre un mármol, ¿no? En la mesada, una mesada muy grande de mármol. ¡Bum! 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 Escuchaba golpes terribles. Y me desperté, bajé y estaba mi hermana trabajando con arcilla. Y estaba trabajando de una forma tan violenta que me asusté, porque pensé que había enloquecido, o que algo le había pasado, que estaría enojada, porque agarraba el barro y lo tiraba contra la pared y lo tiraba en el mármol y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Le daba con tanta violencia que yo estaba cerca y ni siquiera se había dado cuenta que estaba ahí mirándola, ¿no? Pero es como que me quedé un rato y miraba la masa y la volvía a tirar y le pegaba y le pegaba y le pegaba y la volvía a tirar, y así estuvo casi como 10 minutos, hasta que entendí que estaba loca en serio, que no era normal. Entonces no tuve mejor idea que decirle: ¿estás enojada? ¿Algo te pasa? ¿Tuviste algún problema? Y ahí me dio una explicación muy interesante de lo que era el barro. El barro tiene un proceso, bueno, ustedes saben de dónde se saca, ¿no es cierto? El punto es que dentro del proceso para poderla moldear adecuadamente, una vez que se termina el elemento moldeado, eso va al horno. El tema es que ella me decía: si hay alguna pequeña burbuja de aire que queda dentro de ese barro, ¡pah!, estalla la vasija o el elemento, y todo ese trabajo previo es en vano. Entonces, la explicación era que la mejor manera de sacar la burbuja, claro, era los golpes, ¿no es cierto? ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Y a veces así es el divino alfarero. Porque la Biblia dice que esa vasija se echó, ¿cómo dice? Se echó a perder, ¿no es cierto? Entonces, como Dios es un Dios de oportunidades, dice que Él le dio forma nuevamente a esa vasija. De ahí una gran pregunta de Dios a Jeremías, diciéndole: ¿no crees que yo puedo hacer lo mismo con mi pueblo? ¿Vos crees que Dios puede hacerte de nuevo? ¿Vos crees que Dios puede rehacer esas partes rotas de tu vida? ¿Vos crees que Dios puede, a ver, déjame decirlo de la mejor manera, bueno, hay una sola, quitar esas burbujas para que tu vasija no se vuelva a romper y a quebrar? Hay gente que está cansada de tanto romperse, y es necesario que Dios trabaje con nuestra vida.
El otro día estaba hablando con un hermano que está pasando por el quirófano. ¿Cuánto estamos pasando por el quirófano acá? Ahora levanta la mano. Una masa. ¿Sabe lo que es el quirófano? No, los que se van a operar no levante la mano, los que se van a operar no. Aquellas personas que están pasando por restauración, que están siendo ministradas. Nosotros justamente lo que hacemos, ministramos liberación. Entonces nosotros le llamamos quirófano, porque dentro del quirófano, dentro de esa reunión, donde usted puede abrir su corazón y ahí es ministrado, ese es el lugar donde Dios aprovecha para sanarnos y para restaurarnos. Por eso le decimos quirófano. ¿Amén? Y hablaba con un hermano y me decía, y bueno, hay cosas que duelen, seguro que duelen, pero él entendió y así me decía, este dolor no es para mal, sino que es para bien. Y cuando el hermano me decía esto, yo recordaba a mi hermana. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que amamos a Dios. Y hermanos, hay cosas en nuestra vida que necesitan ser arrancadas. Porque ya nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Hay pecados en nuestra vida que los hemos arraigado, los hemos hecho inquilinos de nuestra vida, de manera que convivimos con ellos. Igual que alguien nos toque esa área, nos diga algo. Vivimos vinculados al fracaso en la vida porque, bueno, ya es parte mía. Lo he hecho hace tanto tiempo que ya nos hemos acostumbrado. Mirá el rostro de tu hermano que tenés ahí al lado. Mirá. Decile, déjate sacar la burbuja. Me parece que no te escucho. Decilo otra vez. Déjate sacar. Pero me duele. Gloria a Dios que te duela. Gloria a Dios que te duela. Porque es para bien. Y es palabra de Dios y voluntad de Dios. Hay gente que le cuesta tanto cambiar, que a veces, como buen padre que Dios, da un paso atrás y nos deja. Él nunca va a pasar por encima de tu decisión. Jamás. Nunca. Porque si hay algo que Dios va a respetar en tu vida es la libre elección que te ha dado. Si vos elegís pecar y llevar tu vida a tu manera, bueno, pero Dios te ama y quiere sanar y quiere restaurar. Pero a mí no me gusta hablar de esto porque me duele cuando hablo de tal área o tal cosa. Bueno, pero tenés que dejarlo, tenés que abandonar. Porque te hace mal, porque te ata el pecado. Recuerdo un matrimonio hace muchos años. No era un matrimonio, eran novios, estábamos casados. Y estábamos charlando. El deseo de ellos era formar una familia. De hecho, venían cada uno de un fracaso matrimonial. Y el muchacho me dice, yo trabajo en la iglesia. Era de la iglesia. Por eso lo cuento. Yo trabajo en la iglesia y tengo un ministerio que Dios me ha avalado, me ha respaldado. Llevo muchas mujeres a la iglesia. Me quedé
tranquilo porque está la novia ahí. Y si la novia no dice nada, bueno. Resulta que él se sentaba todas las tardes después del trabajo en la computadora. Y disparaba mails. Seduciendo. Se anotaban páginas que se encargan de hacer estos enlaces. Y cuando recibió un mail de respuesta, ahí le hablaba del Señor y invitaba a la persona a estas reuniones, que eran reuniones de célula. Y él me decía, yo no sé, no entiendo por qué, pero claro, imagínate, estamos juntos en la reunión y vienen las mujeres y quieren tener algo conmigo. Lo decía con mucha alegría, con mucho orgullo, ¿no? De su parte evangelística y de su parte. Digo, ¿sabes lo que pasa? Estás utilizando herramientas que no son de Dios. Dios no utiliza la seducción para convertir a sus hijos. Aparte, la necesidad que tienen esas otras mujeres no son necesidad, no es necesidad de Dios, es otro tipo de necesidad. Hablemos de otra cosa. Pasemos a otra área. No le digo. Ahí está tu problema. Vos sos mujeriego. Imagínate. Dice, no, yo no ando con mujeres, no. Está tu novia acá al lado. Pero si tu corazón acusa, ¿se entiende, iglesia? Dios no es un Dios que da vuelta. Dios dice que ya solo el hecho de pensar que tu hermano es un necio, un fatuo, estás pecando contra Dios. El solo hecho de desear a otra mujer, estás pecando contra Dios. Eso dice Mateo capítulo 5. ¿Se entiende? Entonces tenemos que entender que si antes nos cuidábamos de no caer y de no pecar, ahora tenemos que cuidarnos de no caer en tentación y de no pensar y de cuidar de las intenciones y sanar los deseos y las intenciones de nuestro corazón. Ya no es suficiente con meter la pata, ya con pensarlo lo estoy haciendo. ¿Cuánto se entiende? Proverbios 22:11 dice, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. ¿Cuántos entendemos esto? Ya no es tu acto. Ya no tenemos que cuidar nuestro comportamiento. Ya tenemos que observar nuestro sentir y nuestro pensar. Señor, te pido perdón, ¿qué estoy pensando? Señor, ¿cómo vienen estos pensamientos? ¿Cómo puede ser que haya esta intención en mi corazón? Dios va por más. Decir a tu hermano, Dios va por más. No es suficiente. Porque, hermanos, conforme a lo que pensamos, es lo que hacemos. ¿No es cierto? Conforme a lo que hablamos, así pensamos y así actuamos. La maldad está en nuestro corazón. Amén. Hablemos de otra cosa. Pasemos a otra área. No, ahí está tu problema. Es que eso le dolía. Eso lo incomodaba. ¿Qué es lo que tenés que dejar en este tiempo de parte de Dios, delante de Dios, perdón? Que seguramente te duela. Algún vicio, algún mal. ¿Qué es lo que te separa tanto de Dios? ¿Qué es aquello que te cuesta tanto? Tal vez tu lengua.
tal vez sean tus pensamientos. Aquello de lo que nunca hablaste, de lo que nunca entregaste. Dios viene, por decir a tu hermano, Dios viene por eso. Dios viene por eso. Por aquello que haces cuando nadie te ve. Porque ¿sabes qué? Somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios dice que viene por una iglesia sin mancha y sin atadura. ¿Se entiende? Amén. Dios, pero eso me duele, porque aprendí a convivir durante tantos años y ya es parte de mi vida, y no lo puedo dejar, y no lo puedo. En este tiempo nos estamos desafiando a otra cosa, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Si decís no puedo, ¿sabes lo que estás haciendo? Cerrando los cielos. Cerrando los cielos. Y cuando los cielos se cierran, ¿sabes lo que hablamos el domingo pasado? Cuando se cierran los cielos, ¿qué pasa en la tierra? Se cierra. No hay conexión, no hay producción. Se cierra la tierra, no hay bendición. No vemos resultados. No vemos el resultado de la siembra. ¿Por qué? Porque la semilla de la palabra sembrada en fe no ha caído, no se han abierto los cielos. ¿Y cómo abro los cielos? Sencillo. Declarar la palabra de Dios, camina por fe, entonces los cielos se abren. Llamar las cosas ¿cómo? Si fueran. Como si fuera. Bueno, pero lo que pasa es que no puedo ser hipócrita. No estás siendo hipócrita, estás siendo creyente, estás caminando conforme a lo que Dios quiere. Pero no lo siento, dejemos de caminar por sensaciones o por sentimientos. La obediencia, ¿qué es? Por encima de mis sentimientos, obedezco. Aunque me cueste, obedezco. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Yo le creo a Dios, aunque las circunstancias me digan.